Si ese aplauso era para el Señor, dáselo con más fuerza. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. ¿Pueden sentarse? Cada vez que tenemos congreso y nos toca predicar, es factible de que toquemos los temas unos con otros. Así que si yo digo cosas que el pastor Arturo ha dicho, tenga presente que el Señor quiere que lo aprendas bien. Porque cuando una lección se repite varias veces, es porque Dios así lo quiere, para que lo puedas aprender, lo puedas asimilar y quedar bien grabado en tu corazón. Quiero que abras conmigo en Filipenses, epístola a los Filipenses, capítulo 3, el versículo 10. Voy a rogar a algún ujier que por favor me traiga agua. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Ahora me sobra, ¿no? Leamos. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Estas palabras las escribió Pablo porque él había reconocido su necesidad imperante de conocer a Dios a costa de lo que fuera. Es más, él había considerado que sus conocimientos, que su profesión, todo aquello por lo que él había luchado, todo aquello por lo cual él había ganado y hecho mérito, él lo consideraba como basura a fin de conocer a Cristo. Su propósito principal era conocer a Jesús, pero no de una manera mental, no conocer a Jesús de manera intelectual, sino conocer a Jesús en profundidad. Cuando empezó este año, 2013, el pastor comenzó a decirnos que durante todo este trimestre iba a ser un trato del Señor con nosotros, porque el Señor quería que nosotros tuviéramos una relación más íntima con Jesús, una relación más íntima con Dios, una relación más íntima con el Espíritu Santo, porque yo creo que eso es lo básico de la vida cristiana. Si nosotros no conocemos a Dios en la intimidad, pues nos convertimos en religiosos, nos convertimos en uno más de los que están caminando por las calles y no podemos tener a Jesús como Él quiere que nosotros le tengamos en nuestros corazones. Cuando hablamos de conocer a Jesús y que el conocer a Jesús puede ser tomado como algo intelectual, como algo meramente mental, yo creo que esto es fácil porque la misma sociedad, la misma religión del Estado se ha encargado de que nosotros desde pequeños conozcamos lo que es Dios, lo que es Jesús, lo que es el Espíritu Santo, y casi todas las cosas religiosas pues las conocemos
por causa de la religión y también por la misma sociedad. Por ejemplo, estamos en esta fecha, tiempo de Semana Santa, y hasta la misma televisión se encarga de que nosotros conozcamos la historia, de que nosotros conozcamos qué fue lo que hizo Jesús, cómo fue su ministerio, los milagros que hizo, sus enseñanzas. Cuando llega la Navidad, pues se encarga la misma sociedad y la misma religión y el mismo ambiente que nos rodea de hablarnos del nacimiento de Jesús y de los reyes y de Herodes. Entonces, es natural que todos los que estamos aquí conozcamos mentalmente, intelectualmente acerca de Jesús. Y yo me acuerdo de que por mucho tiempo yo conocía a Jesús de manera intelectual. Yo conocía a Jesús solamente por mi mente. Más o menos tenía 12 años cuando empecé a ir a una iglesia evangélica. Primero iba a la iglesia católica, pero cuando descubrí esta iglesia evangélica dije, me gusta más la evangélica y voy a ir a la evangélica. Y me acuerdo que siendo niña me gustaba mucho leer la Biblia. Es más, los primeros 3 meses que me convertí, leí la Biblia de tapa a tapa. Pero ya saben cómo, ¿no? Sin entendimiento, pero yo pude darme el lujo de decir, me puedo dar el lujo de decir que de 12 años leí toda la Biblia de tapa a tapa en menos de 3 meses. Aquello comenzó como un gusanito a picarme y comencé a aprenderme versículos de la Biblia y llegué a saberme tantos versículos que cada vez que había una competición yo era la que ganaba. Hubo una competición grande donde los niños iban a competir entre ellos, luego los jóvenes entre ellos y luego los adultos entre ellos, y en cada uno de esas 3 áreas iba a quedar un representante para tener un premio. Bueno, entonces pasó que hicieron la competencia entre los niños y pues gané yo. Después hicieron con los jóvenes y ganó uno, y con los adultos ganó otro. Entonces me tocó a mí competir como niña con el joven. El joven decía un versículo y yo decía otro, y todo esto era con jurado que verificaban si el versículo estaba bien dicho, y decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, le gané al joven. Pero había uno de los adultos que era un verdugo en la palabra, ¿no? Y comencé a la competencia con él, y yo me acuerdo de haber dicho más de 120 versículos de memoria. Y me gustaba eso, y tenía muy buena retentiva, y comencé a conocer de la Biblia, comencé a conocer pasajes bíblicos, me aprendía capítulos enteros de los Salmos, del Nuevo Testamento, pero todo estaba aquí. Todo estaba aquí. Y yo no veía cambio de vida. Es más, cuando tenía alrededor de 13 años, ya estaba en el instituto, y me acuerdo tan claramente como si hubiera sido ayer, que yo tenía 2 amigas, una se llamaba Yajaira y la otra Yuri, y éramos muy compinche así en bromas y en maldades, pero yo era la buena. De las 3, yo era la buena. Y me acuerdo que Yuri, que era la más traviesa, un día ideó un plan para divertirnos. Y dice, bueno, vamos a hacer algo, que yo estoy aburrida, vamos a hacer algo, ¿y por qué no vamos a robar algo? Y yo, ¿a robar? Dice, sí, mira, en la panadería del pueblo hay una señora que cada vez que yo le pido agua, ella se agacha en el refrigerador para darme el agua. Entonces vamos a hacer algo. Yo me he fijado que encima del refrigerador hay una caja llena de chicles
de cajitas de chicle Adams. Entonces vamos a hacer algo. Yo pido el agua y una de ustedes dos coge la caja de chicle, se la mete en el bolso, usábamos bolsos grandes así tipo mochila, la mete en el bolso y nos vamos corriendo. Cuando ella ya se levante a darnos el agua ya no estamos. ¿Y qué les parece? Y le digo yo, no, yo no voy a participar de eso porque yo soy evangélica. Entonces, bueno, Yajaira, que es la que queda, ella roba la caja de chicle, tú pides el agua y yo vigilo afuera por si acaso viene alguien. Porque yo soy evangélica. Dios mío. Pero aprendí que eso era la manera de vivir el evangelio. Aprendí que esa era la manera de ser evangélica, solo conocimiento mental. Pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros conozcamos a Jesús de una manera íntima. Dios quiere que nosotros conozcamos a Jesús de una manera personal, que Él sea una realidad en nuestras vidas. Y fue así cuando ya cumplí 16 años que hubo una campaña en el pueblo y allí sí entonces yo acepté a Cristo en mi corazón y comencé a experimentar cambios. Ya no era algo que me habían dicho, ya no era el tratar de no mentir, ya no era el tratar de no robar, ya no era el tratar de no decir palabras obscenas, sino que ya era algo natural, porque el Espíritu Santo de Dios ya habitaba dentro de mí y era de manera natural el que yo comenzara a crecer en los caminos del Señor. Pero si en aquel entonces yo me pregunto, ¿conocía verdaderamente a Jesús? La respuesta pues tendría que ser no, no le conocía verdaderamente. Y en la palabra encontramos de que aún Israel, siendo llamado pueblo de Dios, hay un versículo en Isaías que dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Y hay otro pasaje muy conocido que lo citamos muy a menudo, es mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero aquí no se trata del conocimiento que está en la mente, sino un conocimiento experimental, relacional, el que yo puedo relacionarme con Dios de manera cercana, de manera íntima. Y aquí no se trata de que Dios tiene favoritos y que algunos pueden llegar a ser amigos íntimos del Señor, sino que depende de cada uno de nosotros el cómo sea esa relación con Dios. Me pongo a pensar en el grupo que seguía a Jesús. Habían multitudes que seguían a Jesús. Y donde iba Jesús, ellos iban. Lo que hablaba Jesús, ellos lo oían. Y eran hasta protagonistas al ver milagros y prodigios de la mano de Jesús. Pero eran del montón. Eran parte del montón de discípulos que seguían a Jesús. Pero también dentro de ese grupo habían 12 discípulos que seguían a Jesús. 12 que habían sido señalados por Jesús para seguirle. Estos estaban un poco más cercanos. Pero Jesús también tenía otro círculo más íntimo todavía, que se le llamó el círculo íntimo de Jesús, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Pero de esos tres, había uno el cual tenía la preferencia a Jesús, dice que se recostaba en el pecho de Jesús. Era el más íntimo. Pero ¿saben cuál era la diferencia de este discípulo con Jesús? El amor. El amor era la diferencia. Y no era que Jesús
tenía favoritos, sino que era que este discípulo procuraba estar al lado del maestro. Y es lo que nosotros tenemos que hacer si de verdad queremos vivir una vida cristiana auténtica, si de verdad queremos vivir una vida cristiana llena de gozo, llena de abundancia, llena de fruto. Tenemos que conocer a Jesús y estar tan cerca de Él como lo hizo Juan, y estar tan pegados a Él que podamos hasta sentir su corazón. Tenemos que conocer a Jesús por la experiencia. Hebreos 8:11 nos enseña de que en este tiempo es el cumplimiento de este versículo cuando dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano le dirá: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Vemos aquí cómo Dios quiere que en este tiempo todos conozcamos a Dios de esta manera, de una manera íntima, de una manera personal, de amigo a amigo. No quiere que nosotros sigamos teniéndole como el juez, como el jefe, como el amo solamente, porque dice la Biblia que Jesús nos dijo: ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, en cambio el amigo sí. Lo que pasa es que a veces nosotros no hemos tenido una buena experiencia de amistad con las personas. Yo no sé si ha pasado alguno, pero supongo que sí, porque hasta a mí me ha pasado de que ha llegado a confiar en algunos amigos y estos le han traicionado, estos han hablado mal, y entonces se cierran de banda y dicen: yo no quiero tener más amigos, y entonces no aprenden lo que es el ser amigos de otra persona, y eso entonces lo extrapolan a la relación que tienen con Jesús, y Jesús solamente es como un dueño, como un jefe, como alguien que está dictando leyes, como alguien que está dictando cosas para que nosotros hagamos. No es esa la relación que Jesús quiere tener con nosotros, sino que la relación que Jesús quiere tener es una relación de amigo a amigo. Y Pablo lo comprendió. Pablo persiguió una relación íntima con Jesús, y por eso dice este versículo de que lo había tenido todo por basura. Todo lo que él había ganado durante toda su vida, el ser un fariseo, el ser perseguidor de la iglesia, el dominar varias lenguas, el ser un catedrático, el ser conocedor de las escrituras, todo eso lo había considerado y tenido por basura a fin de, me encanta esto, su único propósito era conocer a Jesús, pero no solamente conocer a Jesús, sino que también quería conocer el poder de su resurrección. Pero resulta que para poder conocer el poder de la resurrección de Cristo, primero se tiene que conocer personalmente a Jesús. Yo me he encontrado en la oficina gente que está luchando una y otra vez con su viejo hombre, luchando con su pasado, luchando con tratar de dejar cosas que no ha podido. He tenido en la mesa y en el escritorio dando consejería mujeres que me dicen: pero es que mi esposo viene a la iglesia, pero yo no le veo cambios. Él todavía dice palabrotas, él todavía dice mentiras, él todavía se comporta como una persona del mundo. Y es precisamente porque ha llegado solamente a conocer a Jesús de la manera mental, pero no ha
conocido verdaderamente a Jesús en una relación íntima, y por lo que no ha conocido a Jesús en una relación íntima, tampoco conoce el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección es lo único que puede darte a ti un cambio radical. Lo único que puede darte un cambio radical es que tú conozcas el poder de la resurrección. Conocer a Jesús es amarlo con todo el corazón. Y no solamente con todo el corazón, sino amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Conocer a Jesús es confiar en Él sin importar la circunstancia y acercarnos a su lado en nuestro gozo y en nuestro sufrimiento. Por eso que Pablo decía, lo tengo todo por basura a fin de ganar a Cristo, a fin de conocerle tal cual como Él es. Pero yo creo que conocerle me hizo recordar de un himno que dice, conocerle es amarle, amarle es servirle, servirle da alegría de la vida al caminar. Repitamos todo, conocerle es amarle, amarle es servirle, servirle da alegría en la vida al caminar. Y yo creo que es momento de dejar vida religiosa y que nos propongamos a tener una relación más íntima con Jesús, porque esto es lo único que nos llevará a conocer el poder de su resurrección. La palabra poder significa ser capaz de, ser posible. Es la capacidad o facultad de ejecutar una acción. Y cuando hablamos de resurrección, significa volver a la vida, volver a levantarse. Viene de la palabra resurgir y que también significa aparecer nuevamente, aparecer con fuerzas o energías renovadas. Por eso cuando hablamos del poder de la resurrección, estamos hablando de la facultad que tuvo Jesús de salir de entre los muertos y vivir por la eternidad. Hay una diferencia muy grande, bien lo decía Arturo, de a Jesús resucitado con las personas que resucitaron en la antigüedad. Porque las personas que resucitaron en la antigüedad murieron con defectos, murieron con pecados, pero cuando fueron resucitados, resucitaron también con sus mismos defectos y con sus mismos pecados. Pero la diferencia está que cuando Jesús murió, todos los pecados que Él llevaba sobre sí, nuestros pecados, los dejó en el mismo infierno y resucitó sin pecado, perfecto, sin mancha, y resucitó para no morir jamás. Y esa es la diferencia. Pero tenemos que entender la resurrección de Cristo a través de su muerte. No hay resurrección si primero no hay muerte. Y la muerte de Jesús tiene dos partes. Hay la muerte física y la muerte espiritual. Hay quien dice tres, pero yo voy a hablar solamente de dos. La muerte física y la muerte espiritual, y ambas sucedieron allí en el huerto del Getsemaní. En estos días de Semana Santa, todos estamos como un poco sensibles porque conocemos la historia. Conocemos qué fue lo que pasó con Jesús durante esos días. Y precisamente por la tradición y por la historia, hoy día viernes es cuando Jesús muere. Pero yo quiero que vayamos un poquito antes de cuando Él muere, cuando estaba sufriendo allí en el huerto del Getsemaní. Él estaba
postrado en tierra, grandes gotas como de sangre, sudor como sangre caían de su rostro, y él estaba atravesando un sufrimiento que no lo podemos explicar, que no lo podemos narrar, porque en ese momento él estaba tomando de una copa que le era muy difícil de beber. Por eso dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué era lo que había dentro de esa copa? Pues la copa estaba llena precisamente de todos los pecados de la humanidad. La copa estaba llena de todos los pecados habidos y por haber. Había allí mentira, había allí odio, había allí lascivia, había homosexualidad, había allí asesinato, allí había todos los pecados que se te puedan ocurrir, estaban allí dentro de esa copa. Y él tenía que beber esa copa que le iba a ocasionar sufrimiento. Porque imagínense una persona que era un hombre 100% humano y tener que cargar en él todo el pecado nuestro. El dolor del Calvario no es tanto no es tan grande por los latigazos, por la corona de espinas, por todo lo que tuvo que sufrir Jesús mientras iba a ser crucificado, sino que es un dolor más agudo por lo que se estaba viviendo en el mundo espiritual. Estaba allí concentrada la maldad, estaba allí concentrada todas las maldiciones generacionales, y de esa copa tenía que beber Jesús. Pero Jesús fue a la cruz. Y cuando digo que fue a la cruz, no fue una muerte como otra cualquiera, porque cuando la Biblia habla de que alguien era colgado en un madero, se refería a la muerte más cruenta, era la muerte donde morían los que habían sido criminales, la cruz estaba preparada para los desertores del ejército, para los ladrones, para los esclavos, para lo más bajo de la sociedad. Pero era una de las muertes más viles, porque era una tortura lenta, diseñada para producir una muerte larga con el máximo dolor, sufrimiento y humillación. Pero Jesús no estaba tan adolorido por lo que estaba viviendo en su cuerpo físico. ¿Le dolía? Claro que le dolía. Estamos diciendo que era 100% hombre. Y cuando vemos La Pasión de Cristo de Mel Gibson, la verdad es que nos da repelú. ¿A cuánto le da repelú ver la película? De ver cómo le dan de látigos y látigos y látigos, y eso es literal, no es invento, no es que están exagerando, es literal, porque se ha comprobado de que el látigo que usaban en aquel entonces los romanos era con una cuerda de piel, de cuero, y en la punta, en el extremo de la cuerda ponían bolitas con pinchos, para que al dar con el látigo, el pincho desgarraba la carne. Y así como vemos en la película que estaba en la espalda completamente lacerada y completamente ensangrentada, todo eso fue tal cual como lo vemos. Pero Jesús no estaba sufriendo tanto por ese sufrimiento físico. Había algo más agudo que lo hacía a él sufrir, y era la separación con el Padre Celestial. La separación con el Padre Celestial. Él estaba llevando el pecado de todos nosotros. Y
Y saben que la paga del pecado es muerte. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de separación. Como Jesús estaba llevando el pecado nuestro en la cruz del Calvario, pues Dios desvió su vista y se separó de Jesús. Y eso es lo más terrible que pudo experimentar Jesús, la separación de su Padre. Me pongo a pensar en mártires que sufrieron también en la antigüedad por causa del Evangelio. Estos mártires que tuvieron que morir también en cruces, que murieron echados a los leones del circo romano. Algunos murieron fritos en aceite hirviendo. Pero ¿saben cuál era la diferencia de estos mártires? Que ellos tenían la presencia de Jesús con ellos y les ayudaba a aguantar el dolor. Pero vemos a Jesús allí en la cruz del Calvario solo, completamente solo. Cuando más necesitaba del Padre, el Padre se separó de él porque estaba lleno de pecado. Dice la Biblia, y por nosotros lo hizo pecado. Él estaba llevando nuestro pecado, estaba sufriendo nuestro castigo, y por eso fue que gritó, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gran mayoría de estudiosos y teólogos dicen que en el infierno no va a ser tan terrible porque el gusano no muere y porque la llama no se apaga, sino que lo más terrible del infierno va a ser que la presencia de Dios no va a estar allí. Y yo creo que eso fue lo que experimentó Jesús allí en la cruz del Calvario, sentir que estaba sufriendo y que estaba solo, que no estaba su Padre con él, pero todo esto lo hizo por amor. ¿Dices amén? Tú y yo éramos los que teníamos que estar allí en la cruz por causa de nuestros pecados, pero Él decidió por amor ofrecerse allí en la cruz del Calvario. Y yo quiero que tengas esto en mente. Eras tú el culpable, era yo la culpable, la que merecía el castigo, la que merecía la corona de espina, la que merecía los látigos, la que merecía estar allí clavada, pero Jesús dijo, no, yo quiero ir por amor. Y tienes que sentir eso de que cada gota que sale de allí, del cuerpo de Cristo, es por amor a ti. Imagínate que cada gota dice Mete, cada gota dice Luis, dice Gladys, lo hice por amor a ti. Y ese sufrimiento tiene que llenarnos a nosotros de fe y de esperanza de que no es en vano la muerte de Cristo. No es en vano. Él murió y dice que en la Biblia que cuando estaba en los últimos momentos dio un grito de victoria, un grito cuando dijo consumado es. Dijo tetelestai, que significa pagado por completo. Y ese era un grito de victoria, no era un grito de dolor. El imperio romano tenía la característica de que usaba gladiadores de diferentes naciones y entrenaban para pelear. Cuando entraban en la arena del circo romano con su espada para pelear, el vencedor clavaba la espada en el corazón del contrincante y decía tetelestai, que significa estás vencido. Estás vencido, y fue lo que Cristo ganó por nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. Allí mismo Él derrotó al diablo con todos sus demonios, anulando el acta de decreto que estaba en nuestra contra, y allí dice, lo clavó en la cruz. Y en la cruz del Calvario despojó a los principados, a la potestades, y los exhibió
públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Así que en la cruz el pecado y la muerte habían sido conquistados, pero todavía faltaba algo, y resulta que el diablo tenía en su mano las llaves del infierno, y él decía: todas las almas que están en el infierno me pertenecen y yo voy a seguir atrayendo almas al infierno porque yo tengo el poder. Pero la Biblia dice que Jesús murió, fue sepultado y estuvo 3 días y 3 noches, así como estuvo Jonás en el corazón de la tierra. Pero dice que al tercer día, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Al tercer día resucitó. Y cuando Jesús está en esos 3 días, dice la Biblia, esto es mucho que contar, yo solamente estoy dando pinceladas. Después Tomás le va a ahondar un poco más porque cada uno vamos aportando nuestro granito de arena. Pero dice la Biblia que allí cuando estaba en el mismo infierno, le predicó a los encarcelados. Cuando resucitó es cuando Él consigue todo el poder. Es cuando Él consigue todo el poderío. Es allí cuando consigue entonces el vencer no solo sobre el pecado, no solo sobre la muerte, sino que también vence el infierno. Y es allí entonces cuando nosotros podemos experimentar, ya no solamente conocer el poder de la resurrección, sino que ahora nosotros podemos experimentar el poder de la resurrección. Quiero que lleven el hilo. Decía Pablo, a fin de conocerle. Podemos conocer a Jesús intelectualmente, mentalmente, solo con nuestro pensamiento, solo con nuestro conocimiento, pero no es el deseo de Dios. Dios desea que nosotros le conozcamos por experiencia, relacionalmente. Entonces dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de la resurrección. Pero podemos conocer el poder de la resurrección también de manera mental, solo con conocimiento. Saber que Jesús murió y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y las 7 palabras que dijo en la cruz, y cuando dijo, todo se ha consumado, conocerlo. Pero una cosa bien diferente es experimentar el poder de la resurrección. Y sabe que Jesús quiere que tú experimentes el poder en tu interior. ¿De qué manera? ¿De qué manera puedes tú experimentar el poder de Dios en tu interior? Haciendo que tu yo, que tu viejo hombre sea crucificado. ¿Por qué razón hay personas que están atadas a vicios y no salen de esos vicios aún estando dentro de la iglesia? Porque conocen a Jesús mentalmente y porque conocen del poder de la resurrección de manera mental, pero no han conocido el poder de la resurrección en su vida. ¿Y saben qué va a ser el poder de la resurrección en tu interior? Te va a dar fuerzas para que puedas doblegar al viejo hombre. Por eso dice la Biblia, si el grano de trigo no muere, no puede llevar fruto. Si tu vida interior, tus deseos mundanos, tu vida pecaminosa no muere, no puedes resucitar. Dios viene hoy a decirte que Él quiere darte un nuevo tiempo donde puedas experimentar cambios radicales en tu vida personal, donde puedas experimentar cambios radicales en tu comunión con Dios, donde puedas experimentar cambios bien radicales en tu santidad.
Porque no es posible como personas caen una y otra vez en el mismo pecado, no tienen fuerzas para seguir, pero el Señor te dice que hoy necesitas experimentar el poder de la resurrección en tu vida, en tu interior. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero conocerte de verdad, Él te va a dar la fuerza que necesitas para poder abandonar el pecado, porque muchas veces eso es producto del ataque del enemigo que todavía gobierna tu alma, que todavía gobierna tu espíritu, pero el Señor viene hoy para derrotar en el nombre de Jesús todo principado que se está metiendo con tu alma y con tu vida interior. Pero Dios también quiere que este poder de resurrección no solamente esté obrando en nuestro interior, sino que también quiere que lo veamos en nuestros hechos. Él quiere que lo veamos en nuestros hechos. Cuando empezamos el año 2013, dijimos que iba a ser un año de resurrección y vida. Y declaramos que el poder de la resurrección iba a ser desatado en esta iglesia en un movimiento de nuevas señales y milagros que tendría una característica principal de la resurrección de los muertos. Y yo creo que Dios está llevándonos poco a poco, paso a paso, de un nivel a otro, hasta que lleguemos a conocerle tal cual como Él es. Les enseñaba al equipo pastoral que muchas veces hemos dicho que si tenemos fe como el grano de mostaza, podríamos decir a la montaña muévete y a los árboles decirle desarráigate de aquí y muévete para allí. Y que solamente nos hace falta la fe de un granito de mostaza. Pues he descubierto que tengo 33 años de convertida, 34 años de convertida creyendo esa mentira. Porque es una mentira. Una fe pequeña como un grano de mostaza no hace mover montañas. Hay otra versión que dice, la fe que crece como grano de mostaza, esa es la que puede mover montañas. Y el Señor lo que está buscando es que nosotros vayamos de un nivel a otro creciendo cada vez más de fe en fe, de poder en poder, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. No podemos quedarnos en el lugar que estamos. No podemos quedarnos siendo religiosos. No podemos quedarnos conformándonos con lo que estamos viviendo, porque Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel donde la proclamación de su palabra sea con poder. Hasta ahora hemos enseñado la palabra y hemos predicado con una doctrina sana, pero estamos viendo los milagros como a cuentagotas. No podemos decir que no hay milagros porque sí hay milagros, pero a cuentagotas. Pero saben que el Señor nos está llevando a creer que cada uno de nosotros es un potencial enorme en las manos de Dios para tomar el poder de la resurrección y comenzar a hacer milagros y señales y prodigios por todas partes. ¿Lo crees así? Apláudele fuertemente al Señor. Jesucristo ganó la batalla legal, pero nosotros tenemos que ganar la batalla militar. Jesús subió y ascendió a los cielos, y en los cielos tomó todas las bendiciones que nos correspondía. Y dice que esas bendiciones las delegó a los 120.
Pedro comprendió ese poder y predicó un mensaje y ganó, ¿cuántos? 3,000. Después predicó otro mensaje y ¿cuántos ganó? 5,000, ya eran 8,000. Se cuenta que en los primeros 5 años, más de una tercera parte de Jerusalén era cristiana. Y yo creo que es lo que Dios está buscando para nosotros ahora. Él quiere que nosotros nos levantemos con el poder de la resurrección, y es la única manera como nosotros vamos a ver que las iglesias se mueven, cómo vamos a ver que las iglesias son sanadas por dentro y por fuera. Me refiero que son sanadas interiormente y son sanadas de enfermedades. Es la única manera como vamos a comenzar a ver milagros y prodigios. Pero hoy Dios quiere que tu fe aumente y puedas creer que el poder de la resurrección está aquí y ahora. Amén. Ponte de pie. Clama al Señor ahora, levanta tus manos y di: Señor, yo quiero el poder de la resurrección. Señor, yo quiero el poder de la resurrección. Comienza a clamar, comienza a orar y decir: Señor, yo quiero ese poder que te resucitó, lo quiero en mi vida. Yo quiero comenzar un nuevo tiempo y quiero comenzar a ver señales y prodigios en mi vida, que cada vez que yo ore por los enfermos ellos puedan sanar. Pero primero comienza conmigo, comienza, Señor, a cambiar mi interior para yo poder, Señor, ser un instrumento tuyo y poder, Señor, reconocer que si tú estás conmigo, el poderoso también va a estar conmigo. El Señor se está paseando en esta mañana por en medio nuestro. ¿Y sabes por qué se está paseando? Porque Él está vivo. No necesita que nosotros le paseemos como un santo de escayola. Él está vivo, Él está vivo. Así que comienza a adorarle y di: Señor, yo quiero ese poder de resurrección sobre mi vida. Clámale y Él está aquí, Él está aquí, está vivo, está vivo, no está muerto, está vivo. Dile: Señor, tú eres maravilloso. Comienza a adorarle, comienza a adorarle. El Señor está aquí. Comienza a adorarle, bate tus manos y alégrate porque el Señor vive. Bate tus manos. Jesús, maravilloso, maravilloso, Jesús, eres maravilloso, Sí, Señor. maravilloso, Señor Jesús, resucitaste, venciste la cruz y viniste a buscarme. Señor Jesús, te adoraré. Levanta tus Con manos alzadas te cantaré. Dile que Él es maravilloso. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú. Maravilloso, Jesús, eres maravilloso. Maravilloso, Jesús, Señor Jesús, resucitaste, venciste la cruz y viniste a buscarme. Señor Jesús, te adoraré. Con manos alzadas te cantaré. Maravilloso, Sí, Señor.
maravilloso. Gracias, Señor. Jesús, Oh, sí, eres Señor. maravilloso. Maravilloso. Señor Jesús. Sí, Señor. Dale el mejor de tus aplausos al Señor Jesús, al que venció, al que no se quedó en la tumba, sino que resucitó y ahora vive y reina. Ahora vive y reinas. Sí, Señor. Oh, Señor. Eres maravilloso. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Estás aquí, Señor, te paseas. Oh, sí, Señor. Maravilloso Jesús, Señor Jesús, resucitaste, venciste la cruz y viniste a buscarme, Señor Jesús, te adoraré con manos alzadas, te cantaré, maravilloso. Adórale. Sí, Señor. Maravilloso Jesús, eres maravilloso. Maravilloso Jesús, eres maravilloso. Te damos honra y gloria. Maravilloso. Gracias, Señor, por morir en mi lugar, porque no te quedaste allí, Señor, sino que resucitaste. Y ahora podemos tener, Señor, una nueva vida. Maravilloso Jesús. Levanta tu mano derecha en alto y di conmigo: hoy recibo el poder de la resurrección de Cristo y pongo mi vida como instrumento para ser usado en señales, en prodigio, en predicación de tu palabra con poder de lo alto. Lo creo, Señor, que este congreso es un antes y un después en mi vida y en mi ministerio. Lo creo y lo recibo y te doy gloria con un aplauso.